Este es el sensor de presión del sistema del aire acondicionado y tiene 3 niveles de presión. Bueno, la etiqueta la han puesto de cabeza, pero tiene 3 niveles de presión: un nivel bajo, un nivel alto y un nivel intermedio. Podemos revisar este sensor de presión de la siguiente manera. Es necesario hacer presión sobre la vinchita que tiene acá, retirar el conector, y voy a mostrarles internamente cómo es el conector para que puedan revisarlo ustedes y entender cómo es que se procede. Tenemos 4 terminales y debe funcionar de la siguiente manera: entre el terminal 1 y 2 debe haber continuidad, siempre y cuando todo el sistema tenga gas refrigerante, y entre el terminal 3 y 4, 1 y 2 sería 1 aquí, 2 acá, 3 acá y 4 a este lado. Entonces, vuelvo a insistir, entre 1 y 2 debería haber continuidad si el sistema tiene refrigerante y se encuentra bien el sensor. Entre 3 y 4 debe estar abierto. Voy a mostrarles cómo realizar la medición. En este caso tengo el multímetro en forma de continuidad en el pin 1 y 2. Como pueden escuchar, tengo continuidad, y aparte de eso tengo 0 ohmios. Lo he abierto y lo vuelvo a poner. Si tengo esa continuidad entre el terminal 1 y 2, quiere decir que el sensor de presión está funcionando correctamente. Si tuviera una fuga muy grande del refrigerante, la presión interna de las tuberías bajaría a la presión atmosférica y tendríamos una presión menor que el límite bajo de este sensor y simplemente se abriría. Ahora voy a revisar el terminal 3 y 4 y, como se dan cuenta, por más que le pongo entre 3 y 4, si le acercas más la cámara, eso, ¿sí?, no me marca porque este sensor está funcionando correctamente. Entonces, si tienen algún inconveniente sobre este sensor, deberían poner un puente en este conector entre el terminal 1 y 2. De esta manera hacen un bypass del sensor de presión y pueden probar que el compresor funcione. Esto solamente es a modo de prueba, porque no lo pueden dejar de esa manera. Simplemente estaría funcionando todo el tiempo el compresor y podría dañarse todo el sistema por alta presión. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad y ya puedan diagnosticar cualquier falla en los aires acondicionados de su automóvil. Gracias por vernos, suscríbanse a mi canal, nos vemos, hasta la próxima.